Cuando esto es hipotónico, mi problema es que tengo un líquido extracelular hipotónico contra un líquido intracelular que es hipertónico respecto a ese líquido. Aun si el líquido intracelular es isotónico, si yo le pongo un líquido extracelular hipotónico, el líquido intracelular es hipertónico respecto al extracelular. ¿Vamos bien? Entonces, mi problema con la hiponatremia es la hipotonicidad. Básicamente la tonicidad es la osmolaridad, ahora les voy a diferenciar una cosa de la otra, y el principal problema de la hipotonicidad es su relación con el líquido intracelular. Entonces, si yo tengo un extracelular hipotónico, tengo el problema que va a pasar agua al intracelular. Ese es el principal problema de la hiponatremia. Y como vimos recién, mientras más agudo sea, más grave es. Siendo que la hiponatremia es el principal osmol del extracelular, uno tiende a pensar que siempre que hay hiponatremia hay hipotonicidad, pero esto no siempre es así. Primera cosa, puede ser que del plasma esté incrementado el componente no acuoso. Entonces, mi relación sodio contra agua plasmática está conservada. No está conservada contra plasma total, pero sí contra agua plasmática. ¿Se entendió este concepto? Y este es el que está acá a la izquierda. Las situaciones donde el componente no acuoso del plasma se incrementa, yo hago una falsa estimación de hiponatremia. ¿Sí? Esto se ve básicamente en mielomas, en plasmocitomas y en grandes hipertrigliceridemias. Esto es esto. Incremento en la fracción no acuosa del plasma. Después puedo tener, esto se entendió, esta es una hiponatremia falsa, porque es respecto a plasma total, pero no agua plasmática. ¿Sí? El segundo punto que puedo tener es que yo tenga otros mol en tanta concentración que arrastre agua y que me genere una hiponatremia, pero con tonicidad normal o alta. Y esto es básicamente válido para la glucosa. Si yo tengo que mi paciente tiene 800 de glucemia, esa glucemia arrastra agua. ¿Sí? Ese agua que arrastró la hiperglucemia genera que de alguna forma el sodio de ese extracelular de alguna manera se diluya, entonces caiga la concentración de sodio a pesar que el paciente está hipertónico. Esta es una hiponatremia no hipotónica. ¿Está bien? Tiene otros mol en juego que me arrastra agua, entonces hace que la concentración de sodio contra agua total baje, pero la osmolaridad y la tonicidad son elevadas. ¿Se entendieron estos dos puntos? Hola. Sí. ¿Sí? Sí, se entendieron. Entonces, hiponatremia, falsa hiponatremia con tonicidad aumentada. Y finalmente tengo soluciones que no arrastran osmoles como la urea, pero las situaciones de hiponatremia con osmolaridad total conservada y tonicidad disminuida. Y acá va la diferencia entre osmolaridad y tonicidad. Osmolaridad es número de partículas por solución. Tonicidad es partículas osmóticamente efectivas, esto es, que como se quedan en un lado de la membrana, arrastran agua. Ahora, si pasan libremente de un lado a otro de la membrana, no arrastran agua. Eso es el caso de el etanol, el etilenglicol y la urea. Y a partir de acá vamos a hablar solo de hiponatremias hipotónicas. ¿Sí? Entonces, no toda hiponatremia es hipotónica. Hay hiponatremias falsas, hay hiponatremias hipertónicas y hay hiponatremias con presencia de un osmol no osmóticamente activo. A partir de ahí nos interesan solo las hiponatremias hipotónicas y a ellas nos vamos a limitar ahora.
Les prometo que este es el último cuadrito de hiponatremia. ¿Hasta acá llegamos? Sí. Sí. Vamos a poner tres grandes grupos: LEC contraído, LEC aumentado y LEC normal. Y para entenderlo les voy a dar un ejemplo o dos nada más de cada uno. ¿Sí? LEC contraído. ¿Recuerdan el ejemplo del chico que tenía 6 litros de diarrea isotónica y yo le reponía agua? Sí, sí. Sí, era la misma cantidad de osmoles y líquido extracelular. Ese es el caso. O un paciente que le doy diuréticos. Esos son los casos. Son los casos paradigmáticos de hiponatremia con LEC contraído. Diuréticos o pérdidas mal reparadas. ¿Estamos? La verdad es el más fácil de compensar, porque le saco el diurético y le repongo volumen. Fáciles de entender, fáciles de arreglar. Lo que tengo que hacer es cortar la pérdida y reponerle lo que le falta. ¿Estamos bien? Estas son las situaciones del LEC contraído. ¿Sí? Dos Bien. ejemplos clásicos: Bien. pérdida renal por diuréticos, pérdida extrarrenal con mal aporte. ¿Sí? Diuréticos y diarrea. Después, si quieren, discutimos cualquier otra. Pero básicamente entiendan un mecanismo de cada una. Ahora vamos al extremo opuesto, LEC aumentado. ¿Recuerdan el ejemplo de la insuficiencia cardíaca o el cirrótico, con volumen sanguíneo arterial efectivo bajo que retenía agua y que retenía sal, y que la retención de agua era mayor que la retención de sal? Son estas, con sodio urinario bajo, y cualquier otra con fallo renal. ¿Estamos bien? Entonces, LEC contraído y LEC aumentado. ¿Estamos? ¿Se entendieron las dos? Sí. Entonces nos quedan las del centro. Este paciente, el líquido extracelular está normal o casi normal y solo le sobra agua para lo que tiene de sal. La sal corporal total es más o menos normal y le sobra agua. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Se acuerdan que yo les dije por qué un paciente que incorporaba agua no podía deshacerse de ese agua? Porque seguía produciendo hormona antidiurética en forma inapropiada, porque el riñón no respondía. Y agregamos tres mecanismos: las tiacidas, el hipotiroidismo, el fallo suprarrenal. Y ahí tenemos todas. Y van a entrar acá los síndromes de antidiuresis inapropiada. ¿Está? Estos son situaciones de hiponatremia con LEC normal o casi normal. Incorpora agua y no puede deshacerse de ese agua en exceso, porque le falla la hipófisis, porque le falla la respuesta renal, porque tiene alterada la tiroides, que es un cofactor en todo esto, porque tiene alteradas las suprarrenales, porque es un cofactor en todo esto, o porque usa diuréticos, en especial los tiacídicos. ¿Está? Este es el ejemplo. Bien, sí. Y les prometí que con esto no hablaba más de hiponatremia por hoy. ¿Alguna pregunta de hiponatremia? Problemas centrales: el edema de cerebro, preguntar si es hipotónica y preguntarse cuál es el mecanismo. ¿Estamos? Vamos a las hiper. Yo les di un ejemplo hace un ratito, ¿se acuerdan cuál era? La proboleta. La proboleta era más para sobrecarga de volumen, para sobrecarga de soluto o déficit de agua. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan?
acá no se los puse como ejemplo. Era cuando yo tenía una persona que necesitaba agua y no la podía incorporar. ¿Sí? Entonces tengo el viejito en el geriátrico que tiene fiebre, que tiene infección urinaria o respiratoria, tiene sed, no lo expresa bien, no puede incorporar agua y se pone hipernatrémico. Vamos a ver ese mecanismo. Yo les dije hace un ratito que no toda hiponatremia era hipotónica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque, por ejemplo, si tenía 800 de glucemia, podía tener hipertonicidad con hiponatremia. ¿Sí? Como contrapartida, toda hipernatremia es hipertónica. No toda hipertonicidad es hipernatrémica. Toda hipernatremia es hipertónica, pero no toda hipertonicidad es por hipernatremia. Yo puedo tener 135 de sodio, 800 de glucosa, tengo hipertonicidad y no tengo hipernatremia. Ahora, si tengo 165 de sodio, siempre tengo hipertonicidad. ¿Está? Más de 150, toda es hipertónica. Puede haber sin hipernatremia, como es el caso de la hiperglucemia. Y lo que me va a pasar es el opuesto a lo que pasa con la hiponatremia. El cerebro pierde volumen, se deshidrata. Y eso puede llevar a problemas. Como también puede llevar a problemas que yo lo corrija en forma muy rápida, porque yo le genero edema si lo corrijo muy rápido. ¿Se entiende? Si el paciente está con un extracelular hipertónico, terminó emparejándose con el intracelular. Si yo le bajo rápidamente la osmolaridad del extracelular, el intracelular va a quedar muy hipertónico y se va a edematizar. Así que ojo con esa respuesta. Puede ser por pérdida de agua pura. Perdón, sí, lo tenía en la situación 2, la pérdida de agua pura. ¿Se acuerdan? Sí. Acá, perdí agua y lo que tenía que hacer era reponer agua. Si no puedo reponer agua es que voy a entrar en hipernatremia. ¿Sí? Acá, esto es lo que falla. El aporte de agua. Pérdida de agua entonces, la situación 1. Aporte de solutos, situación 4, o pérdida de solución hipotónica. Una solución hipotónica es una solución isotónica más agua. Una solución hipotónica es una solución isotónica más agua. Entonces, si yo tengo que en lugar de una diarrea con osmolaridad parecida a la plasmática, tengo una diarrea donde lo que perdí es la mitad de la concentración plasmática, perdí una solución isotónica y perdí agua. Tengo que incorporar los dos componentes. Cuando perdí solución hipotónica, perdí primero todo del extracelular, pero después también perdí del intracelular por la pérdida de agua. ¿Se entiende esto? Es una situación distinta, es la 5 que les planteo acá. No, ¿Recuerdan sí, que en la situación de pérdida de solución isotónica todo lo perdía el extracelular y nada el intracelular? Sí. Bueno, ahora suma a una pérdida de solución isotónica, una pérdida de agua pura. Entonces tenés una superposición de dos situaciones. Perdió solo el extracelular por la pérdida isotónica, más perdió también el intracelular porque perdiste agua pura. Solución isotónica igual. Perdón, solución hipotónica igual. Solución isotónica más agua pura. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, Sí, ahora vamos.
está sumando dos mecanismos a la vez. Está sumando, vamos a los mecanismos de antes. Este mecanismo, el 2, mitad del 2, entonces, pérdida de agua pura el 2 y pérdida de solución isotónica el 3. Está sumando el 2 y el 3 a la vez. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Sí, Sí. Entonces, el resultado final va a ser que todo se contrae, pero aparte tenés más pérdida de agua que de sal. Por ende, el paciente está contraído de volumen y está hipertónico. ¿Está? Le tenés que reponer agua y le tenés que reponer sal. Le tenés que reponer las dos cosas. En realidad, primero se repone volumen, porque si no, nunca se puede corregir la osmolaridad. Y después le terminás corrigiendo el cambio osmótico. ¿Está? Bien. Sí. Esta es la forma de responderlo. Ahorrar agua, ahorrar sal, reponer agua, reponer sal. ¿Está? Podés calcular cuánto le falta de agua para ese exceso de sal que tiene. Estas son las manifestaciones. Debilidad, confusión, coma, y si es más grave puede llevar a coma, convulsiones y muerte. Más o menos lo mismo que puede producir la hiponatremia. La misma regulación adaptativa y vamos acá. Hipernatremia, que siempre es hipertónica, con LEC contraído, con LEC aumentado y con LEC normal o levemente modificado. Con LEC contraído, perdió todo, pero perdió más agua que sal. ¿Sí? Perdió más agua que sal. Entonces es el viejito del geriátrico que estuvo con infección, que estuvo con alguna pérdida renal o extrarrenal y aportó en forma insuficiente. Se puso contraído de volumen e hipertónico. LEC aumentado. Con LEC aumentado no es tan frecuente. Es infrecuente ver una hipernatremia con LEC aumentado, a excepción de esta, que es por infusión de bicarbonato, y tengo un caso en el piso en este momento. Todas las demás son infrecuentes. El hiperaldosteronismo y el Cushing son leves, no son cuadros demasiado importantes porque tiene escape renal de sal, que no voy a hablar de eso ahora. Y nos quedan acá las hipernatremias con LEC normal o casi normal. Acá es que el paciente no produce hormona antidiurética o no funciona la hormona antidiurética. Y un caso raro que es la hipodipsia, que vi 2 casos o 3 en los últimos tiempos. Diabetes insípida, central o nefrogénica, es que el riñón le falla el mecanismo de ahorro de agua. ¿Está? Entonces están los grupos. Este es el más frecuente, pierde y no aporta en forma apropiada y pierde más agua que lo que pierde de sal. Este es infrecuente, excepto que le dé una solución muy hipertónica y no lo haya acomodado, y este es el que le falla el mecanismo de ahorro de agua. Y con esto terminamos. Ese es mi correo electrónico. Los que quieren hacer ejercicios de estos temas me avisan y les preparo casos. A partir de ahora pueden preguntarme lo que quieren de todo lo que vimos. Cuando veamos en Medicina B vamos a ver más casos clínicos de hiponatremia y de hipernatremia. Vamos a pasar de largo toda la parte fisiopatológica. Vamos a ver características clínicas y manejo. Eso en Medicina B. Pregúntenme lo que quieran de lo que vimos hasta ahora. ¿Nada? Creo que no hay dudas, doctor, dejó todo muy claro. Clásicamente, como formato crónico, se dice que eso es que se entendió todo, que no se entendió nada, y voy por la opción B. No, se entendió, se entendió. Insisto, para entenderlo hay que ponerlo en práctica, de verdad. En la práctica van a ver que se ve todo y se ve complejo y se ve interactivo. Y muchas veces lo que yo les definí como mecanismo 1, 2, 3, 4 y 5 se superponen. De hecho, el 5 era el 2 más el 3. Y van a ver que todo el tiempo está
superpuesto una cosa con la otra, y también está superpuesto potasio, y también está superpuesto estado ácido-base. De hecho, el martes, cuando hablemos de estado ácido-base, van a ver que algunas cosas vamos a volver a ellas. Perfecto. ¿Alguna cosa más? Bueno, Muchas gracias. les pongo el martes a las 16 para estado ácido-base. ¿Ya? Bien. Hay un mensaje, doctor, en el chat que dice Ah. que si podría prepararnos 1 o 2 casos para verlos. Capaz se los puede enviar a Pablo y nosotros lo contestamos y después aclaramos dudas el martes. Los casos que me parece mejor es directamente darles un paciente. Bueno, pero ahora no se Bueno. puede. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Porque, nos podría dar un caso con algún paciente explicado y luego nosotros lo resolvemos. claro, ¿qué tema eligen? Sí, sí, con pacientes. Pero elijan un tema y yo les doy un caso con un tema. Me tienen que explicar la fisiopatología, el tratamiento lo dejamos para el año que viene, pero me tienen que explicar el mecanismo fisiopatológico, de hiponatremia o de hipernatremia. O de De los- hiponatremia. común. miren, ahí tienen mi mail, ahí abajo. Júntense 2, 3, 4, 40 que quieran un caso de algo y me dicen de qué quieren un caso y yo les paso un paciente con eso. Dale, buenísimo. Dale. Entonces, insisto, no me van a tener que decir cómo lo corrigen puntualmente. Si quieren me dicen conceptualmente cómo lo van a corregir, pero no vamos a hablar de soluciones ni de nada. Y vamos a aplicar todos los mecanismos fisiopatológicos a por qué se produjo lo que se produjo. ¿Está? Van a tener que intentar establecer las causas y los mecanismos que llevaron a esa condición de ese paciente. Escríbanme ahí los que quieran poner de hiponatremia o de hipernatremia y yo les mando casos. Les mando casos reales que ustedes tienen que elaborar. Y después me dicen cuándo lo presentan. Les digo cómo viene funcionando esto todos los años que vengo viendo medio interno. ¿Cuánto creen que hace que veo medio interno así con casos clínicos y demás? Tienen una fecha. Vamos, digan un número. 22 años. ¿Cuántos? Sí. 22 años. 15 Casi. años. No sé. Erraste por uno, 32. Ah, bien, bueno. Para ser más Bastante. precisos, 33. Desde el 87 que veo estas cosas. Y siempre hay novedades y siempre hay nuevos puntos de vista para hablar. Y en general, de cada grupo, de cada rotación, de los 120 que hay, o de los 60 que quedan, o no sé cuántos son cada uno, ahora tengo 53 participantes, hay entre 8 y 15 que les interesa medio interno. Y eso siguen los casos. Y en general me siguen después 1 año, 2 años, 5 años viendo casos de medio interno. Hay un tercio que detesta medio interno. Esto es, hay un tercio de todos ustedes que esto le parece lo peor que existe sobre la faz de la Tierra y que harán cualquier cosa lo más alejada de esto posible. Hay un tercio que les gusta mucho esto y quieren casos continuamente, y hay un tercio que dice, bueno, esto la verdad es bastante pesado, muy interactivo, y qué sé yo, y entenderé un poco y el resto que sea para otra gente. El tercio que esté interesado puede realmente escribirme, el resto que lo siente como una tortura, realmente ya con escuchar la clase creo que tienen bastante. Y el tercio más o menos interesado, y bueno, quizás lo puedan ver puntualmente para tal o cual cosa, pero se van a cruzar siempre con esto. E insisto, tienen muchas facetas para evaluar de distintos temas y distintos elementos constitutivos de cada uno de los problemas. Bueno, creo que con esto ya hablé bastante, quizás más que bastante, demasiado. Tienen el mail, escríbanme los que quieran algún caso de hiponatremia o escríbanme los que quieran algún caso de hipernatremia, les paso el paciente, lo elaboran y bueno, vemos cómo seguimos. Con esto doy por terminado el día de hoy, el martes 16 horas seguimos, ¿está? ¿De acuerdo? Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias, hasta Chao, luego, gracias igualmente. igualmente.